Según cuenta una historia popular, durante el siglo VIII a.C., en la antigua Grecia, un escritor, un orador ciego, dictó a su propia hija una leyenda, una narración extraordinaria. En dicho texto se reflejaban las hazañas de los griegos en tierras de Anatolia, en tierras del Esponto. Ese primer volumen llevó por título La Ilíada. Constaba de unos 10.000 versos que los oradores de la época tenían que memorizar prodigiosamente, y esto lo hacían con una técnica llamada así el arte de la memoria, viendo, vislumbrando estrellas, simples marcas en una columna o piedras colocadas de determinada manera. Así los antiguos lograban rememorar todo lo escrito, todo lo aportado por Homero en ese libro fundamental para nuestra cultura. 10.000 versos en los que se hablaba de unos griegos, no pocos, dicen que cerca de unos 100.000, que ofendidos por el rapto de la princesa Helena, fueron a Ilión, porque así se llamaba Troya, a intentar recuperarla. Y llenaron el estrecho de los Dardanelos de naves. Y según ese relato, uno de los reyes de Esparta, Agamenón, asumió el mando de la hazaña, de la gesta. Lo que no podían suponer esos griegos es que esta épica iba a durar nada más y nada menos que 10 años, porque Troya era muy resistente y su rey Príamo, desde luego, marcaba carácter. Príamo decidió atender la petición de su hijo París, porque París se había enamorado profundamente de Helena y por eso la había raptado. Y se encastilló tras los muros de Troya, dispuesto a resistir a ultranza los envites griegos. Para aquella defensa contaba con el paradigma de la caballerosidad troyana. Este no era otro sino el príncipe Héctor. Héctor era majestuoso en el porte, el mejor paladín con el que podía contar una ciudad agobiada por las prisas como Troya. Héctor supo disponer sus tropas, sus efectivos, y supo infundir moral a la ciudadanía troyana para resistir los ataques griegos. A principios del siglo XII se inscribe esta epopeya, del siglo XII antes de Cristo. Y a decir verdad, pocos, muy pocos, creyeron en la verosimilitud de este relato. Tan solo un excéntrico, un aventurero, para algunos loco, llamado Heinrich Schliemann, en el siglo XIX, dio tintes creíbles a la historia de Troya, a lo contado por el poeta Homero, y consiguió resucitar aquel viejo sueño de los griegos, y consiguió recuperar las ruinas de la maravillosa Troya, de las diferentes Troyas, porque hubo muchas, no menos de 9. Pero en esta historia de griegos contra troyanos destaca un duelo singular, un enfrentamiento como jamás había visto la historia, como jamás certificaron los siglos. Ese enfrentamiento situó cara a cara al paladín, al adalid de los griegos, al mejor combatiente de los griegos, cuyo nombre era Aquiles, contra el mismísimo príncipe Héctor. Y esto, según nos relata Homero, sucedió por una casualidad, por una triste casualidad. Según parece, en el fragor de aquella contienda, Aquiles se desesperó. Ya se decía que Aquiles tenía un origen cuasi sobrenatural. Era todo un legado de los dioses. Su madre, nada más nacer, al ser portador de esa divinidad, de esa estela divina, su madre, a instancias de los dioses, sumergió al bebé, sumergió al pequeño Aquiles en una cisterna, en un aljibe,
cuyas aguas habían sido bendecidas desde el mismísimo monte Olimpo. La madre de Aquiles no se percató de una pequeñísima circunstancia, y es que al sumergir al bebé en ese contenedor de aguas celestiales, dejó desprovista de protección la zona del talón que había en la pierna derecha de Aquiles. Ese talón quedó sujeto por las manos de su madre, y la consecuencia fue que ese lugar del cuerpo de Aquiles, quedó constituido como único punto vulnerable del futuro héroe griego. Por tanto, el resto del cuerpo era intocable. Aquiles era casi inmortal, de no ser por este pequeño detalle de su talón, el talón de Aquiles. Pero con todo, Aquiles parecía ignorar esta protección divina y se lanzaba al combate como un felino, como alguien arriesgado, como alguien que despreciaba la muerte, el peligro, la sangre. Era el líder de toda una secta, de todo un grupo de combatientes, auténticos boinas verdes de los griegos, los mirmillones. Eran magníficos guerreros, espectaculares soldados. Estos hoplitas, que ceñían armaduras esplendorosas en sus cuerpos, que portaban larguísimas lanzas y que parecían invencibles ante el combate con el enemigo. Aquiles fue a regañadientes a esta guerra. Él pensaba que no era su guerra. Y las discrepancias con los líderes griegos no se hicieron esperar. Y en un momento dado de aquella campaña, Aquiles pensó que había llegado ya el momento de poner fin a su participación en la guerra de Troya, y se iba a volver, iba a regresar a Grecia. Pensaba que ya no se le había perdido nada en aquellos lares. Sin embargo, algo trastocó sus planes. Y esto fue que su amigo íntimo, su amigo especial, su compañero inseparable, Patroclo, quiso tener un último combate. Quiso saborear el ardor guerrero. Quiso entrar en lid con algún paladín troyano. Y para mayor confusión, se colocó la armadura de su querido Aquiles. Y con dicha armadura se presentó ante las murallas de Troya. Y solicitó un duelo singular con el príncipe Héctor. Este, creyendo que era el mismísimo Aquiles, el mejor guerrero, el mejor combatiente, el gran soldado griego, el que le pedía combate, no pudo rehuirlo. Y salió de la ciudad dispuesto a luchar. Patroclo ante él, bellísimo, hermoso, con su armadura reluciente, eso sí, tomada en préstamo, Aquiles, sin el conocimiento de este. Pero Patroclo también sabía luchar, y de hecho cruzó su espada con Héctor, y durante unos minutos la incertidumbre sembró el campo de batalla. ¿Quién vencería? Héctor, desde luego, había aprendido muy bien su condición de combatiente. Era un maravilloso caballero. Y durante esos minutos nadie supo de qué lado se decantaría la victoria. Patroclo luchó bien, pero era más inexperto que Héctor. Este, de un certero tajo, seccionó la yugular de Patroclo, y Patroclo cayó moribundo al suelo. En Troya, los vítores aclamaron el regreso de Héctor. Sin duda era la mejor victoria que se podía esperar. La desmoralización sembraría el campo griego. Seguro que esto pondría fin a la guerra. Habían perdido al mejor de sus combatientes, al mejor de sus hombres. No obstante, pronto la noticia circuló entre los griegos. Aquiles, a punto de embarcar rumbo a Grecia, se enteró de que alguien había tomado su armadura y se había presentado ante los troyanos.